Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar de los focos de atención de la titularidad. La realidad de las escuelas requiere que las personas que forman parte de sus juntas de gobierno pues focalicen su actuación al frente de las organizaciones educativas en una serie de dimensiones, en una serie de ámbitos, de focos que deben centrar toda su actuación. La diversidad en la composición de las juntas de gobierno en cuanto a perfiles a veces ocasiona que no siempre las juntas en su globalidad se orienten a estos focos que son, en mi opinión, totalmente imprescindibles y necesarios para poder permanecer en un entorno altamente competitivo y con mucha complejidad. El objetivo de hoy es poner de manifiesto estos focos de atención y estimular la reflexión por parte de todos vosotros acerca de si vuestras juntas de gobierno abordan estos ámbitos de responsabilidad o no se abordan. Dicho esto, me presento, soy Teresa Vigordá, me dedico a dar soporte a las titularidades y equipos directivos en todos los procesos de innovación y de posicionamiento, tanto a nivel estratégico como operativo. Mi objetivo es hoy en día poner en valor la dimensión de la gestión en una escuela mucho más allá de lo que es la administración de personal o de llevar la contabilidad. Creo que el entorno, la complejidad del entorno hoy en día requiere que las escuelas utilicen herramientas de gestión innovadoras semejantes a las que utiliza cualquier otra organización en un entorno de carácter más empresarial distinto al educativo. Llevo más de 20 años al frente de organizaciones educativas y escuelas, y a lo largo de todos estos años he desarrollado conocimiento y experiencia sobre el funcionamiento en profundidad de una escuela en todos los ámbitos de actuación y en los diferentes niveles del organigrama. Dicho esto, les explico el funcionamiento de la webinar. Yo tengo calculado más o menos que va a durar entre 35 y 40 minutos. Espero no alargarme más de estos 40 minutos. Voy a utilizar una presentación que me va a ayudar como soporte y como guía para poder hacer mi exposición acerca de los focos de atención, y luego al final podemos abrir un coloquio y para poder debatir acerca de estos focos de atención y poder captar pues todas sus inquietudes y sus reflexiones sobre ello. No obstante, les invito que si durante mi exposición hay cualquier aportación, que yo estaré encantada. Solo tienen que activar su audio y participar. Paramos la presentación, compartimos, nos vemos y iniciamos un debate al respecto. Realmente la participación de las personas en las webinares y en las formaciones es lo que aporta más valor a los mismos. Sois participantes todos vosotros de escuelas concertadas y privadas, de los equipos directivos, y sois de escuelas de diferentes comunidades autónomas de todo el territorio español. Nada, muchas gracias, y yo voy a compartir esta presentación y vamos a iniciar esta webinar. A ver, con el objetivo de aportar reflexión acerca de aquello que debe guiar la actuación de la titularidad en una escuela en el entorno actual, he estructurado esta webinar con los siguientes apartados. Primero de todo, hablaremos sobre la titularidad y la organización escolar. Nada, muy brevemente. Después, quiero centrarme un poco en la evolución del gobierno de la escuela, y quizás es esta evolución la que justifica la necesidad de que las juntas de gobierno de las escuelas se focalicen en estos seis ámbitos o focos de atención que voy a presentar. Luego vamos a ver el contexto en el cual operamos, un contexto competitivo que nos aprieta y nos obliga a reaccionar y estar al día para poder mantenernos justamente en este entorno. Y luego hablaremos del perfil de las juntas de gobierno para dar paso a estos focos de atención y luego acabar viendo posibilidades o cómo implantar una sistemática de mejora continua en las juntas de gobierno. Vamos a ver pues la organización, la titularidad y la organización de la escuela. A ver, la organización de las escuelas es muy semejante independientemente de la forma jurídica que tengan y de los órganos de gobierno que haya en la misma, ¿no? Realmente pues tendremos un patronato y una junta delegada o una junta de gestión más próxima al día a día si somos pues una fundación, perdón. Podemos tener una asamblea de socios cooperativistas y luego pues un consejo asesor o que toma las decisiones más en el día a día, el equivalente a la junta delegada de la fundación, en el caso de que seamos una cooperativa, por ejemplo, ¿no?
Tendríamos una junta de socios y un consejo de administración si estamos hablando de una entidad de carácter mercantil, y una orden religiosa si es la titularidad de la escuela, una orden religiosa, y un superior provincial que está más en el día a día de la escuela. Por debajo de esta titularidad, de esta representación de la titularidad, que puede tomar pues, diferentes formas, tenemos lo que sería la estructura más de carácter profesional, la estructura operativa, la que se encarga al final de impulsar la estrategia, y la de desarrollar, la que se encarga de desarrollar el proyecto educativo en toda su extensión. Esto requiere desarrollar la estrategia y desarrollar el proyecto educativo, requiere que haya una gran conexión con la titularidad, con los órganos de gobierno al más alto nivel. En cambio, aunque no es general, y he de reconocer que en los últimos años hemos cambiado y se ha evolucionado y se ha trabajado por la visión global de las organizaciones escolares, pero aún hoy veo que existe una cierta separación de poderes entre los órganos de gobierno formados por la titularidad y el equipo más de carácter profesional formado por un equipo directivo, el director o la directora de carácter pedagógico, un gerente o un administrador profesional y los jefes de estudio, y después el resto de organización. Y la única figura, el único vínculo que une a la titularidad con la organización más del día a día de la escuela es las personas representantes de la titularidad justamente en el equipo directivo, que se reúne pues periódicamente, cada semana o cada 15 días, ¿no? Quiero hablar aquí de la evolución de cómo ha evolucionado la gestión de nuestras escuelas a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 8, 10, 12 años, ¿no? Hace unos 10, 12 años, y ahora ya pocas, pero en las escuelas quien gestionaba el día a día de las escuelas era el titular. El titular era quien se encargaba de impulsar todo aquello relacionado con el día a día de la escuela, y con lo cual tenía un contacto directo con esta estructura más de carácter profesional, ¿no? En la medida en que las organizaciones escolares se han ido complicando, el propio contexto se ha ido complicando, hemos ido creciendo, también porque a veces pues, las personas de la titularidad tenían otros quehaceres de carácter profesional y no tenían el tiempo suficiente y de calidad adecuado que requería la organización escolar, pues se optó por profesionalizar un poco esta gestión, ¿no? Y aquí hay diferentes figuras, desde el director general, desde un director gerente, desde un administrador, diferentes figuras con diferentes funciones y responsabilidades, pero en esencia un gestor profesional. Si bien al principio el gestor titular aún se vinculaba con la escuela para intentar posicionar al máximo a este gestor profesional para que cogiera la experiencia y el conocimiento del funcionamiento de la escuela, ahora sí que este gestor profesional, en la medida que ha ido creciendo profesionalmente en el sí de las organizaciones escolares, pues ha hecho que el gestor titular se quedara ya muy al margen de lo que es el funcionamiento en el día a día de la escuela. Y esto no digo que lo lleve, pero sí que puede acarrear que deje de haber esta interacción entre la titularidad, entre los órganos de gobierno y el día a día de la escuela, de la parte más de carácter profesional, que hemos dicho que es quien ejecuta la estrategia y quien desarrolla el proyecto educativo en toda su extensión. Y este proyecto educativo es nuestra razón de ser. Y si no hay esta interacción, es posible que haya una cierta desvinculación. Y si hay desvinculación, no hay participación. Y si no hay participación, no hay reflexión. Y si no hay reflexión, no hay estrategia. Y cuidado, porque si no hay estrategia, pues no vamos a evaluarnos y no vamos a innovar y no vamos a mejorar. Y entonces, pues vamos a perder opción de tener un determinado posicionamiento positivo, favorable, en nuestro entorno, que ya hemos dicho que es muy complejo. Veamos cuál es este entorno. Hoy en día, las escuelas interactuamos en un entorno que yo diría marcado por 4 factores. El primero es que la escuela concertada tiene una financiación insuficiente por parte de la administración, que nos obliga a tener que financiarnos con aportaciones por parte de nuestras familias, a través de cuotas o aportaciones por servicios o como sea. Cada escuela, en función de su forma de hacer y sus características, determina cómo serán estas cuotas. ¿Qué pasa? Que estamos en una situación de crisis debido al coronavirus, que ha hecho pues, que muchas familias estuvieran en una situación económica un poco más complicada, porque han perdido trabajo, porque son autónomos y no han podido
no han podido dar servicio y con lo cual sus ingresos se han visto reducidos. Y cuando hay una situación de crisis, pues incrementa la morosidad y a la escuela también le incrementa esta morosidad. Y además, en un contexto de crisis, pues es más fácil construir determinados argumentos sobre pues, la obligatoriedad o no de las cuotas, ¿no? Y si aquí añadimos pues, el contexto institucional y político, que también es poco favorable a la escuela concertada y privada, pues nuestro posicionamiento como escuelas de servicio público de educación queda un poco tocado. Y si aquí añadimos que estamos en un contexto donde la natalidad ha bajado sustancialmente en los últimos 25 años, habiendo llegado a los niveles más bajos este último 2019 y 2020, pues nos encontramos en que la población en edad escolar pues va bajando y tenemos un contexto en que hay una oferta de plazas escolares muy amplia y no hay público suficiente como para ocupar todas estas plazas escolares, convirtiendo nuestro entorno en un entorno complejo y altamente competitivo. Y esto pues obliga a la titularidad de las escuelas a dar respuesta a todos estos retos y oportunidades que nos ofrecen los nuevos escenarios, ¿no? Y como tal, pues requiere que las personas que forman parte de estos órganos de gobierno, que son titulares de nuestras organizaciones, porque cuando hablamos de la titularidad, al final detrás de esta titularidad hay personas, pues estas personas deben tener conocimientos de gestión empresarial a nivel de finanzas, a nivel de marketing, a nivel de comunicación. Además, debe ser un buen conocedor de la escuela, debe tener visión global de cómo funciona la organización escolar y también debe conocer perfectamente cómo está funcionando el sector y cómo se ve afectado por los hechos que se dan en el entorno, ¿no? Y este perfil, pues además debe tener la capacidad para actualizarse y el tiempo necesario para hacerlo, ¿no? Y debe saber gestionar el riesgo y debe tener en cuenta en que gestionar una organización escolar lleva implícito un riesgo, ¿no? Y toda su actuación debe hacerla con perspectiva, debe tener juicio crítico, debe ser totalmente objetivo e imparcial. Y con esto lo que quiere decir es que las personas que forman parte del equipo de gobierno pues deben tener una visión global, pero no solo esta visión global, sino también que deben ir mucho más allá y tener un compromiso directivo y ejecutivo. Un compromiso directivo y ejecutivo especialmente en los focos de atención que centran esta webinar. ¿Y cuáles son estos focos de atención? Pues en primer lugar, el estratégico. La escuela se debe a la sociedad y su obligación está en ofrecer un servicio educativo que desarrolle a personas que se integren de forma fácil en la sociedad del futuro. Y como tal, para dar respuesta a este deber social, las titularidades deben ser el motor estratégico de las escuelas, respetando evidentemente los valores fundacionales por los cuales se creó la organización, pero evitando que estos valores fundacionales sean un freno para el desarrollo de una estrategia que nos permita pues, adaptarnos a un entorno con unas necesidades concretas. Y es responsabilidad de la titularidad el estar alerta e identificar las necesidades, como pueden ser hoy en día pues, el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos orientados pues, a la globalización o a la transversalidad de los aprendizajes, a las necesidades de digitalización, al impulsar el desarrollo de una cultura digital, no solo en nuestros alumnos, sino una cultura digital en toda la organización escolar, ¿no? A trabajar pues la multiculturalidad, porque nuestros alumnos deberán integrarse en entornos totalmente multiculturales, ¿no? También debemos pues orientarnos a desarrollar alumnos que tengan una componente gestión emocional importante, ¿no? Y también pues trabajar para la sostenibilidad. Nos debemos a los objetivos de Naciones Unidas para el 2030 acerca del cambio climático. Y estos son los retos que hoy en día tiene la escuela porque se debe a la sociedad y estos son los retos que hoy en día tiene la sociedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a la hora de definir la estrategia, que es responsabilidad de la titularidad, es decir, como motor, debe tener en cuenta que la crisis ha transformado totalmente las estrategias, la definición estratégica de las organizaciones.
Con esto quiero decir que ya no nos sirven aquellas planificaciones estratégicas a largo plazo, a 8, 10 años, 5, 8, 10 años, porque el contexto, el mundo cambia tan rápidamente que si definimos estrategias tan a largo plazo, ya no nos va a servir. Es decir, aquellas planificaciones estratégicas que se hacían ya hoy ya no sirven. Y en cambio, las titularidades deben centrarse en la toma de decisiones del corto plazo, porque es así, el día a día nos debe centrar en la toma de decisiones del corto plazo, y esto la COVID y el confinamiento nos ha enseñado un montón, pero también debemos tener la vista puesta en el medio plazo. Nuestra estrategia debe ser en el medio plazo y adaptar, y siendo conscientes además de que deberemos adaptar esta estrategia en cada momento, porque en cada momento va a cambiar. Y lo que hemos decidido hoy para que pase dentro de un año, posiblemente el mes que viene lo habremos cambiado porque nuestro contexto habrá cambiado. Pero sí que debemos tener en mente una determinada visión estratégica, y que exista o no esta visión estratégica corresponde a la titularidad. Y esta visión estratégica debe orientarse especialmente a diferenciarnos del resto de escuelas que forman parte de nuestro contexto en el cual operamos, ¿no? Y debemos encontrar esta ventaja competitiva que nos hace diferentes. Y esto solo es posible gracias a la innovación. Y con esto quiero decir que es responsabilidad de la titularidad, pues crear una cultura de la innovación a través de desarrollar e implantar sistemáticas de gestión de la innovación en nuestras escuelas. Y esto da pie a hablar del segundo foco de atención. Es decir, el primero hemos dicho que es el estratégico, que nos debemos a la sociedad y como tal debemos dar respuesta a los retos que nos presenta hoy la sociedad. Pero que esta planificación, que esta estrategia no la podemos definir muy a largo plazo porque el entorno en el que nos movemos cambia de forma sustancial y constantemente en cada momento. Y deberemos adaptar esta estrategia a estos cambios de carácter social que se están dando. Y esto requiere a nuestras escuelas encontrar elementos diferenciales para posicionarnos favorablemente en un entorno. Y para encontrar esta diferenciación debemos basarnos en la implantación de sistemas de innovación. Y estos sistemas de innovación no van a implantarse de hoy para mañana, sino que se implantarán a partir de crear POSITO, de crear una cultura de gestión de la innovación. Y está aquí la responsabilidad de las titularidades, de hacer que dentro de la organización se cree una cultura de gestión de la innovación. Y esto quiere decir sistemática y gestión y crear una determinada estructura en este sentido. Vamos a hablar del segundo reto, el pedagógico. Es nuestra razón de ser. Las familias nos escogen por ello, por un proyecto educativo y por un modelo educativo determinado. Y esto está relacionado con la estrategia, aquello que nos diferencia de otras organizaciones, ¿no? Y como es nuestra razón de ser y es estratégico, toma sentido aquí volver a hablar de la división de poderes, y la titularidad no puede renunciar a saber qué está pasando pedagógicamente en nuestras escuelas. La mayoría de nuestras escuelas hoy están trabajando en procesos de transformación educativa y las titularidades no pueden quedar ajenas a lo que está ocurriendo en el día a día de la organización a nivel pedagógico. Y debemos ser partícipes de qué proyectos se están implantando, de qué está haciendo nuestro equipo de profesores y maestros, nuestro equipo docente, qué modelo educativo estamos implantando, cómo estamos trabajando, lo valoran las familias. Esto la titularidad debe tenerlo en cuenta y, por tanto, no puede delegar totalmente la estrategia educativa, la estrategia de modelo pedagógico en la parte más de carácter profesional. Y debemos ir más allá de lo que es la presentación de la memoria y del plan general anual en una reunión de Junta de Gobierno una vez al año, normalmente hacia el mes de septiembre o el mes de octubre. Y por tanto, será responsabilidad de la titularidad junto con el equipo directivo de poder establecer un reporte periódico, y a lo mejor el equipo directivo deberá trabajar pues, unos indicadores que reporten cómo se está trabajando a nivel pedagógico y cómo está yendo la escuela en este sentido. Y estos indicadores deberán pues, tener coherencia con los objetivos estratégicos que hemos establecido. Y esto corresponde a la titularidad.
Y hablando de identificadores, esto da pie al tercer foco de la titularidad de una escuela, que es la calidad. Habitualmente acostumbramos a decir, somos una escuela de calidad. Evidentemente, si lo decimos es que lo somos y tenemos esta percepción. Y esta percepción seguramente responde a algunas evidencias o a algunos hechos, ni que sean las pruebas de competencias básicas que nos hace la Administración Educativa cada año o las pruebas diagnósticas, ¿no? Pero lo que debemos evitar es no movernos por percepciones y movernos por indicadores. Aquí me gustaría introducir un concepto sobre calidad que creo que todos vosotros estaréis de acuerdo. Es una definición hecha por Peter Mortimer, que es profesor de investigación y exdirector del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, que dice: la escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Estoy segura que todos estamos de acuerdo con esto. Estamos hablando de una escuela pues inclusiva, de la equidad educativa, y al final estamos hablando de desarrollar al máximo las capacidades y las competencias de nuestros alumnos, ¿no? Pero más allá de esta definición filosófica y que es la base de nuestra actuación pedagógica como escuela, más allá de esta definición sí que deberíamos tener una serie de indicadores que nos llevaran evidencias de forma rápida y sintética de cómo está funcionando la escuela, para saber si realmente nuestra escuela es de calidad. Y con esto me refiero, no es que la titularidad deba trabajar estos indicadores, sino que debe focalizar atención en pedir que haya unos determinados indicadores y a lo mejor se tienen que construir conjuntamente con el equipo directivo. Pero deberíamos tener indicadores sobre los alumnos, sobre su desarrollo competencial y sobre su progreso de futuro, ¿no? Al final es nuestra misión. Deberíamos tener indicadores sobre nuestro entorno, cómo estamos posicionados en nuestro entorno, la gente cómo nos ve bien, nos ve mal, y si nos conocen, si no nos conocen, participamos en el entorno, porque podemos decir, no, somos una escuela de barrio, pero resulta que nunca hacemos nada en el barrio, ¿no? Pues bueno, debería haber unos indicadores que fijara pues cómo nos posicionamos en este entorno y qué hacemos en este entorno. Deberíamos también tener algún tipo de indicador de cómo nos perciben las familias, de si están contentos o no están contentos, de los recursos. Hacemos las inversiones adecuadas, asignamos los recursos adecuados para desarrollar el proyecto educativo tal cual lo tenemos concebido. El proyecto educativo, tenemos evidencias de las líneas prioritarias que se están impulsando en el marco del proyecto educativo. Por ejemplo, si decimos que queremos desarrollar la sostenibilidad entre nuestros alumnos y queremos hacer que sean alumnos responsables en cuanto a lo que se refiere a la sostenibilidad de nuestro mundo, pues deberemos poner aquí qué estamos haciendo para que nuestros alumnos desarrollen esta concepción, ¿no? También sobre el liderazgo. Si queremos, hemos dicho, si queremos impulsar unos proyectos educativos y queremos conducir a nuestros equipos docentes, necesitaremos pues un liderazgo, ¿no? Y sobre este liderazgo pues deberemos saber qué tipo de proyectos se está impulsando, en qué ha trabajado, cómo está la convivencia de nuestro centro, qué clima de cooperación hay, cómo está trabajando el equipo. Y en cuanto a los docentes también, en qué proyectos nuevos están participando, se están formando sobre las líneas prioritarias del proyecto educativo, sobre nuestra estrategia de futuro o sobre qué se están formando. Y por lo tanto, la titularidad debe focalizarse en la calidad de las escuelas. Y esta calidad debe ir más allá de una declaración filosófica y debería haber algún tipo de herramienta que de forma sistemática reportara a las juntas de gobierno sobre cómo está funcionando la escuela en diferentes ámbitos, como pueden ser estos, los alumnos, el entorno, los recursos, los proyectos, los docentes, el liderazgo y las familias. Llegado aquí, sí que veríamos el cuarto foco de atención de la titularidad de la escuela. Me refiero al posicionamiento. Lo que le viene a la cabeza a alguien cuando escucha el nombre de nuestra escuela. Esto es el posicionamiento. Y el posicionamiento es el resultado
de una o varias experiencias y es el resultado de una o varias percepciones. Y cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de la confianza que pueden tener en nosotros la sociedad, nuestro entorno, las familias y los alumnos y los propios trabajadores, ¿no? Y este posicionamiento, pues depende de cosas tangibles y depende de cosas intangibles. Y de las cosas tangibles es lo que hacemos. Hacemos clases, hacemos educación infantil, primaria, secundaria, vamos de excursión, tenemos maestros. Todo esto son cosas tangibles. Pero también el posicionamiento depende del cómo lo hacemos, de nuestro estilo, de nuestro sello y versus a otros, ¿no? ¿Qué aportamos que no aportan otros? Y también dependerá de las interacciones diarias que se dan en nuestra escuela a nivel de toda la comunidad educativa. Y esto pues requiere muchísima comunicación para hacer que toda la comunidad educativa tenga un determinado posicionamiento acerca de nosotros. Es decir, el posicionamiento depende de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, pero también depende de las interacciones diarias y de la comunicación que nosotros hacemos diariamente para hacer que todo nuestro entorno tenga un determinado posicionamiento. ¿Cómo podemos saber el posicionamiento de nuestro entorno? Pues preguntando a nuestras familias, preguntando a nuestros alumnos, preguntando a nuestro entorno y preguntando a nuestros profesores cómo nos ven, qué piensan, qué les viene a la cabeza cuando hay el nombre de nuestra escuela. El quinto foco de atención, el de la liquidez, el económico, pero en momentos de crisis como el actual es un must hablar de la liquidez. Es imprescindible que las juntas de gobierno tengan un foco de atención a la liquidez de nuestra escuela. Los aspectos financieros condicionan las decisiones y condicionan el poder o no llevar a cabo una determinada estrategia o el poder o no llevar a cabo unas determinadas inversiones. Por tanto, es responsabilidad de la titularidad de la escuela el tener acceso a todas las fuentes de financiación a corto plazo. En momentos de crisis como el actual y como el que hemos vivido con el confinamiento, las escuelas que tenían liquidez y las que han tenido acceso a fuentes de financiación han podido sobrevivir, han podido funcionar de forma mucho más fácil que otras, ¿no? Y en situaciones de crisis, el primer foco de atención de la titularidad en el ámbito económico, pues debe ser la liquidez y es tener líquido en nuestra caja para poder hacer frente a los pagos de las nóminas, de los proveedores, a inversiones, para poder continuar siendo competitivo. Tener acceso a todas las fuentes de financiación. Y esto es responsabilidad de la titularidad de la escuela, de la imagen que ellos dan. No pueden delegarla exclusivamente a una persona o un profesional, porque cuando esta persona, este profesional, no esté en la escuela, la imagen de solidez financiera de la escuela se va también, con lo cual es responsabilidad de la titularidad. Una vez resuelto el tema de la liquidez, que es el inmediato, es el corto plazo, pues se deberá abordar la reducción de los aspectos más relacionados con la eficiencia y la eficacia de nuestra organización. Y aquí vendría pues la reducción de los costes operativos, quizá posibles reestructuraciones que nos hicieran que nuestros procesos fueran más eficaces y más eficientes. Y quizá en momentos de crisis es el momento de tomar determinadas decisiones aparcadas que vemos de nuestras organizaciones, derivadas de ineficiencias de nuestras organizaciones y que no tocamos porque a veces es difícil tocarlas. Pero una crisis como la que hemos vivido, pues a veces ha de llevarte a la eficiencia de la organización. Porque actuar para llevar a la eficiencia de la organización y la eficacia de la organización es prepararse para nuevas crisis, porque van a venir. Con lo cual, buena liquidez, buena estructura organizativa, evitar ineficiencias porque es momento de ahorro de costes. Y esto requiere a la titularidad que sea o no sea financiera, sea o no sea de números, todas las personas que forman parte de la organización titular y de las juntas de gobierno, pues deben hacer un seguimiento del presupuesto, de cómo vamos de presupuesto. ¿Tenemos presupuesto para hacer unas determinadas inversiones o no lo tenemos? Deberíamos de centrar
nuestra atención también en la contabilidad analítica o la contabilidad de costes, y esta toma especial relevancia cuando hablamos de eficacia y eficiencia de la organización. ¿Sabemos cómo se está financiando nuestra escuela? ¿Qué es lo que está financiando realmente nuestra escuela? ¿La actividad educativa o las actividades no lectivas? Vinculadas al proyecto educativo, por supuesto, pero las que hacemos fuera del horario escolar o los servicios. Porque de ser así, no pasa nada de ser así, pero debemos saber evaluar el riesgo que puede conllevar situaciones como la que hemos vivido en cuanto al confinamiento, en que no hemos podido dar servicio en cuanto a comedor escolar, por ejemplo, o en cuanto a actividades escolares o casales de veranos, ¿no? Entonces es importante saber cómo se está financiando nuestra escuela, como también es importante saber qué centros de coste tienen resultado positivo y qué centros de coste tienen resultado negativo. Y saber el por qué a lo mejor pues una etapa de secundaria presenta un resultado negativo, ¿no? Anualmente. ¿A qué se corresponde? A lo mejor ya queremos que sea así, pero debemos saberlo, que no sorprenda a nadie. También es importante hacer un seguimiento de la tesorería. Todas las escuelas deberían tener un presupuesto de tesorería anual a 12 meses y con una visión también incluso a más largo plazo. Y deberemos focalizarnos también en la cuenta de pérdidas y ganancias para ver si vamos a tener resultados positivos o no para poder invertir en nuestra escuela, y también pues en el balance para saber cómo es nuestra estructura financiera. Y esto, los aspectos económicos, la financiación y la liquidez, es responsabilidad también de la escuela. Llegado aquí, llegaríamos al último foco de atención de nuestro rol, que es el del liderazgo. El del liderazgo, saber si tenemos un buen liderazgo en nuestras escuelas, ¿no? El liderazgo es clave para tener un equipo implicado en la escuela. Y estamos hablando aquí de personas, de liderazgo y de personas. Vamos a hablar de liderazgo. He cogido la definición de la Wikipedia, pero a grandes rasgos. El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que para influir en un grupo de trabajo o en un equipo, haciendo que este grupo de trabajo lo haga con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Y esto es el liderazgo y puede ser ejercido por una persona o por un grupo de personas, como puede ser el equipo directivo, ¿no? Pero el buen líder pues guía y muestra el camino y hace que la gente coma en su mano y les presenta nuevos retos de forma motivadora y los apasiona, y además es una persona que se anticipa y sabe visualizar el futuro. No es que sepa visualizar el futuro, pero tiene una habilidad que es la vigilancia estratégica. Está siempre pendiente de lo que está pasando, ¿no? En otros sectores mucho más avanzados que el escolar, ¿no? Pero, y este liderazgo, pues para poder ejercer sus responsabilidades y sus funciones, para poder influir en definitiva, pues necesita tener, yo diría que 4 competencias. Una es capacidad técnica, la otra es habilidades comunicativas, saber gestionar conflictos y la entrega total a la misión. Y esto le permite influir y le permite crear equipo. Para crear equipo, además, pues deberá tener un proyecto innovador que motive, deberá saber delegar para que este liderazgo sea transformador y dar poder a las personas, empoderarlas más que dar poder en ejecutar el proyecto educativo, en hacerlos partícipes, cohesionarlos como equipo para ir todos a la una y para tener visión global, y ha de ser capaz de crear un entorno de trabajo donde las relaciones sean positivas y donde la gente pues está a gusto. Pero para poder desarrollar todo esto, y aquí en este reto hay dos retos hay dos focos por parte de la titularidad. Por un lado es el tener un liderazgo adecuado y por el otro es facilitar estas herramientas a este liderazgo adecuado, porque no podemos basar la motivación de las personas en la fortaleza de un líder o la fortaleza de un equipo directivo, porque se va a desgastar si no tiene herramientas. ¿Y estas herramientas cuáles son? Pues muy simple, implantar en nuestras organizaciones un sistema de gestión de personas innovador, igual que el que tienen otras organizaciones de carácter empresarial.
porque las personas es el auténtico elemento diferencial de nuestras organizaciones y es el que lleva a la innovación de las mismas. Y deberemos tener procesos pues, de selección, de integración, de valoración. Nada nuevo hasta aquí, seguramente los tenemos, ¿no? Pero sí que deberemos tener procesos de retención, de formación y crecimiento, de incentivos, de reconocimiento, de hacer crecer a la gente para hacer surgir futuros liderazgos para hacer surgir futuros liderazgos dentro de nuestra organización, ¿no? Y todo orientado a que haya una determinada percepción de nuestra cultura como organización, una cultura positiva, ¿no? Que da soporte a toda la organización y que crea pues, un ambiente de trabajo donde las personas quieren pertenecer. Y esto requiere pues, de una estrategia orientada a las personas, una estrategia que tenga como objetivo pues, el ir de la jerarquía a un liderazgo transformacional, donde la gente participe y se vea involucrada, de la presencialidad a la virtualidad. La virtualidad la hemos experimentado durante este año y medio de coronavirus que hemos estado viviendo y no podemos aparcarla, debemos aprovechar todas las virtudes de esta virtualidad para aportar flexibilidad a nuestra organización, ¿no? y a nuestros equipos también, ¿no? También debemos tener como objetivo el hacer crecer nuestros equipos para que sean equipos que aporten valor añadido y nos interesa pues captar y retener el talento para que tenga capacidad para innovar con compromiso y con mentalidad de proyecto común. Y debemos también tener como objetivo pasar de la seguridad de un puesto de trabajo que no requería prácticamente adaptación al cambio y en cambio ahora sí lo requiere a un puesto de trabajo que además aporta bienestar. Y es un entorno de trabajo que aporta bienestar emocional o cultural o mental o psicológico y esto va mucho más allá de la retribución de carácter económico, ¿no? Y con lo cual nuestra organización en lo que respecta a la gestión de las personas debe pasar de la administración de personal entendida como la gestión de las nóminas y de los seguros sociales a la creación de una imagen de marca que contribuya a que nuestros trabajadores nos perciban como un lugar adecuado para trabajar. Y esto quiere decir que debemos dar herramientas a nuestros liderazgos para crear un entorno donde nuestro equipo trabaja con proactividad, interdependencia para impulsar el proyecto educativo más innovador en la mejor escuela que existe. A partir de aquí sí que vendría pues, el séptimo foco, que no es tan un foco, sino un proceso de mejora de las juntas de gobierno de las organizaciones escolares, que es el de la mejora continua. Cuando hablamos de calidad de escuela, pero aquí no incluimos la calidad de nuestras juntas de gobierno, ¿no? Y en cambio la evaluación o la autoevaluación, estoy hablando de autoevaluación, ha de permitir a las juntas de gobierno, a la gobernanza de nuestras escuelas, el poder ver oportunidades de mejora y el poder tener un enfoque a estos 6 focos de atención que ahora he comentado y que nos permita pues, mejorar, ¿no? La mejora continua, el análisis y la evaluación nos permite, pues esto, la mejora continua. Si no nos analizamos, si no nos autoevaluamos, no tendremos posibilidad de mejora continua. Pero si nos autoevaluamos, pues además de mejorar, estamos desarrollando una cierta profesionalización en la toma de decisiones y además estamos potenciando el liderazgo de la Junta y que ésta tenga esa visión global de la escuela y de lo que ocurre en el entorno escolar, ¿no? Y además la evaluación ha de contribuir también a rendir cuentas a la comunidad y a ser una organización mucho más transparente. ¿Y cómo deberíamos hacerlo? Pues yo no creo que deba ser un sistema muy sofisticado, únicamente una reunión de la Junta de Gobierno o 2 al año, debería haber una reflexión sobre las reuniones, qué tipo de reuniones hacemos, qué periodicidad, es suficiente la periodicidad que tenemos o requerimos más, qué duración tienen, son largas, son cortas, son efectivas, qué tipo de información se
se facilita a las personas que deben asistir a la reunión, ¿es la adecuada o se facilita ya siempre la misma porque por hábito se facilita, ¿no? ¿Y qué temas se tratan en las reuniones? ¿Temas operativos, temas de reflexión, temas pedagógicos, temas económicos? ¿En qué temas estamos tratando en las reuniones, ¿no? Después, ¿qué tipo de participación hay? ¿Hay un debate abierto, participativo y constructivo? ¿Estamos acostumbrados o son reuniones más de carácter informativo en que hay una persona que presenta un PowerPoint e informa de los diferentes aspectos que hay que informar y todo el mundo dice que sí y ya está? ¿O hay un debate abierto y participativo y constructivo? Y entonces esto tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Se hace por mayorías o se hace por consenso? Si se hace por mayorías es que hay votación. Si esto habitualmente debemos llevar a la votación, a veces puede ser desgastador y es indicativo de que no hay buena concordia o buena entendida entre las personas que forman parte de las organizaciones educativas, ¿no? Y qué clima de trabajo hay. Y si participan terceros, a veces es bueno que en las juntas de gobierno participen terceras personas que pueden aportarnos pues, formas de vista diferentes. ¿Por qué no hacer venir a alguien que nos informe o que nos dé una charla sobre temas de visión pedagógica, hacia dónde va la educación, para que nos formen, ¿no? Es decir, la participación de terceros debería formar parte de la vigilancia estratégica, que también debería ser un foco de atención por parte de las titularidades, ¿no? Y luego, pues, cómo se rinden las cuentas. Nos reportan periódicamente cómo se están desarrollando los objetivos educativos, los proyectos y si tenemos indicadores. Antes hablábamos de la calidad y cómo se si hay monitorización de estos indicadores, incluso de los riesgos, ¿no? que estamos asumiendo como titular. Y también, pues, sobre las personas, ¿la titularidad ejerce liderazgo sobre el equipo directivo o no? Es decir, ¿hay una evaluación de la dirección y de la organización como titular de la escuela? ¿Se actúa sobre la estrategia o es algo que solo ya está en manos del equipo profesional? ¿Se ha previsto un relevo generacional, no solo de la dirección, sino también de las personas que han de formar parte del equipo de gobierno de la escuela? ¿Tienen el perfil adecuado? Porque sí que deberían ser personas que hemos dicho que deberían tener un determinado perfil. Y garantiza la atracción y retención del talento, es decir, la gente se encuentra a gusto formando parte de nuestros órganos de gobierno. Y esto es sencillamente una evaluación una vez al año, como mínimo una vez al año, reflexionar de todos estos aspectos. ¿Y qué quiere decir? Pues que reflexionar de todos estos aspectos focalizados al ámbito estratégico de nuestra escuela, al pedagógico, a la calidad, al posicionamiento, a la liquidez y al liderazgo. Y dicho esto, yo sí que acabo mi presentación aquí. En todo caso, agradecerles vuestra asistencia y ahora pues abriríamos un momento, un tiempo de debate y de inquietudes. Venga, muchas gracias a todos.